y paradigmas del siglo XXI. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 16 horas, transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López. Con Tomás López, enigmas y paradigmas del siglo XXI. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas, misterionautas. Hoy los voy a llamar misterionautas, son los navegantes del misterio. Todos los que nos escuchan, bienvenidos a su programa Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. A todos los que navegan, que les encanta, que les gusta imbricarse en el misterio, en los misterios que tiene esta vida, que no es algo tan simple. Nosotros pudiéramos pensar que la vida es algo, en ocasiones nos dicen que la vida es algo sencillo, pero no por sencillo deja o no deja de tener sus complicaciones, ¿no? Esta tarde, bueno, pues vamos a hablar de algo muy, de algo sumamente enigmático, que son los pactos que algunas gentes han hecho en búsqueda de la obtención de dinero, de riqueza, de prestigio, de amor, de poder, de todas estas cosas, pero principalmente por la búsqueda de la fama, el prestigio y la riqueza. Esta tarde, bueno, pues nos acompañan en los controles y la producción Damián Mata, expertazo aquí en el manejo de estas cosas, y Marco Alejandro Hernández, que va a compartir la mesa. Ya hicimos un pacto para compartir la mesa aquí con ustedes. Bienvenidos todos, radioescuchas, aquí una vez más en esta estación Alabanet. Hoy se va a poner bueno el programa, sobre todo muy musical, ¿no? Vamos a hablar de las grandes estrellas, vamos a hablar de todas estas cuestiones técnicas, de los pactos que se han hecho a través de la historia para buscar un tipo de recurso superior a los demás muchas veces, ¿no? Vamos a hablar de música, vamos a hablar de grandes estrellas, y este programa se va a poner muy bueno. Y les decía, Damián Mata aquí nos está también asistiendo en la producción y en los controles. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues aquí vamos a estar asistiendo a sus preguntas, a sus dudas, que se lo vamos a pasar aquí al padrino y a nuestro amigo Marco. Y les recuerdo el teléfono en cabina, 75 95 10 72, para toda esa gente que quiera reportarse aquí en la cabina de la Alabanet 4 y 5. Muy bien, pues arrancamos aquí. Nos gustaría que participaran con nosotros, que estuvieran participando activamente en este programa, con sus preguntas, con sus comentarios. Si hay alguna llamada, desde luego la pasamos al aire, porque aquí tenemos nosotros esta política de que si alguien quiere aportar algo, lo puede hacer desde la comodidad de su casa, sentadito. Nada más marca el 75 95 10 72 que mencionaba ya acertadamente Damián, y puede participar en el programa, puede digamos tomar aquí el foro para que externe su opinión o a través del chat. Entonces, bueno, pues los invitamos a que hagan esta aportación si ustedes gustan, y pues comenzamos con esta historia, esta búsqueda de algún elemento
a través de algún tipo de rito, a través de algún tipo de pacto, a través de alguna mecánica que lleve a uno a establecer contacto con entidades superiores, entre ellas alguien que es muy común que se mencione como dador de dones, como dador digamos, de este tipo de dones, de este tipo de dones de orden material, de riqueza, de poder, de prestigio. Se le considera al mismísimo Lucifer, al mismo demonio, es al que se le considera como el dador de bienes materiales, ¿no? Por alguna razón, no sé, ancestral, siempre el hombre ha buscado, desde que uno estaba en la primaria y escuchaba las historias del charro negro que se encontraba al diablo, y que el diablo le concedía pues una fuerza sobrenatural, le concedía poder, le concedía mujeres, le concedía dinero, todo este tipo de cosas. Desde esos cuentos infantiles donde nos decían de la existencia de este tipo de asociaciones, de pactos entre lo superior y lo inferior, hasta, bueno, pues obras maestras que están basadas específicamente en este tipo de pactos. Por ejemplo, esta de Johann Wolfgang Goethe, famosísima, que hasta se ha hecho en ópera y es una pieza de la literatura universal, Fausto, de Goethe, donde Fausto es un médico, un doctor ya septagenario, y entonces él le pide está, digamos, pidiendo ayuda porque ya su vida evidentemente ha sido muy larga. Estamos hablando de una época anterior donde el promedio de vida era aproximadamente de 50 a 60 años. Este hombre ya tiene 70, Fausto, y entonces él le está pidiendo clemencia a los dioses, está pidiendo que alguna entidad venga a ayudarlo porque siente que se escapa su vida y que él tiene mucho conocimiento que ha acumulado durante sus 70 años de vida, y entonces se le aparece, ¿quiénes creen ustedes que nos escuchan? Se le aparece Mefistófeles en persona y le dice, bueno, pues te voy a conceder, te voy a quitar, fíjense ustedes, medio siglo de encima, le dice Mefistófeles a este señor, le dice, te voy a quitar medio siglo de encima y vas a quedar como de 20 años, le dice, con el conocimiento que tienes hasta este momento. Y le dice, pero te voy a poner una prueba. Si no pasas esa prueba, que es algo que es muy usual en los pactos, por eso estamos tomando esta obra maestra de la literatura universal como ejemplo de lo de los pactos, le dice, si tú pasas esta prueba, te vas a volver a vivir 50 años de tu vida, sin bronca alguna, ¿no? Pero si no la pasas, entonces me voy a llevar tu alma, que es el precio de estas cosas, ¿no? En la generalidad, el precio es el alma. Y entonces le dice Fausto, bueno, pues venga, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es el examen? Y le dice, te voy a poner una mujer bellísima enfrente y no tienes que enamorarte. Si te enamoras, pierdes el pacto, pierdes el juego. Y bueno, lo que ustedes ya sabrán que sucede es que Fausto termina enamorándose de esta mujer y llega el demonio y se lleva su alma. Y algo así es la forma, la mecánica de este tipo de pactos, ¿no? Remontándonos más o menos a esa época, hay personajes como Niccolò Paganini, conocido como el violinista del demonio, le decían a Paganini, que muchos en la actualidad dicen que se tendrían que tener 6 dedos para poder tocar
hay piezas de Paganini que son prácticamente casi imposibles de tocar, que solamente unos cuantos virtuosos. Aquí tenemos dos al lado, a Marco y a, pero no, aunque no son violinistas, pero a Marco y a Damián, pero bueno, solamente gente muy virtuosa de la música, para la ejecución del violín podría tocar. Se dice que este señor, cuando se subía al escenario, que había sido un violinista modestón y de repente da un giro su carrera y se convierte en una, hagan de cuenta que es un rockstar de la época del romanticismo en la música clásica, ¿no? De la era de los clásicos. Este señor Niccolò Paganini empieza a destacar, dicen que se sentía que principalmente las mujeres sentían una especie de magnetismo cuando escuchaban la música de Paganini. Por ejemplo, el Capricho número 24 para violín, y todas estas piezas que ejercen una atracción, y si uno las escucha actualmente, estas piezas tienen son de una ejecución muy singular y tienen una estructura musical melódica bastante diferente a lo convencional, pero no por ser diferente deja de ser atractiva, sino tienen cierto misticismo y cierto atractivo estas piezas musicales que tocaba Niccolò Paganini, de quien se decía que al terminar de tocar las piezas en sus conciertos en vivo, digamos, empezaba a tensar la última cuerda del violín y empezaba a pasar el arco hasta que se reventaba la cuerda y le hacía una cortada en el rostro. Y entonces esa era como la rúbrica, si quieren ustedes pensarlo, demoníaca de estas audiciones, ¿no? Entonces este personaje Paganini era delgado, alto, huesudo, de pelo largo. Hagan de cuenta que estaban viendo a un metalero de estos metalero de esta época. Sí, ¿no? Aparte, bueno, la personalidad de ese músico, pues que ha influenciado pues básicamente a toda la escuela nueva de los músicos clásicos. Sí, siempre ha habido un referente de que era imposible tocar algunas de las melodías que él pues componía e interpretaba. También hacen mención de que él tenía las manos más grandes, ¿no? Han tratado de hacer algún tipo de estudio y un análisis de ver por qué podía llegar a tocar de esa forma, y era porque tenía los dedos más largos, entonces alcanzaba todo el diapasón del violín. También bueno, de este tipo de cosas que él hacía extrañas, hablando de la parte dicen que él tocaba en los panteones. Se iba a tocar a los panteones, y la gente que no alcanzaba a digamos a cubrir el costo en ese tiempo del concierto, pues ya sabían que se iba a aventar su tocada en la noche en los mausoleos, y mucha gente pues ya tenía bien que iban a escucharlo por las noches a sus conciertos que hacía en los panteones. Entonces era un tipo muy extraño. También era un personaje de esos que marca esta misma sintonía del club de estos seres, que también tenía mucha personalidad hacia con las mujeres, y no había concierto donde no pudiera terminar también con una damisela, ¿no? Entonces sí era un ser pues altamente sexual. Sí, esto siempre en este tipo de personajes está digamos notada ahí mismo con esta, junto con todo el paquete, una hipersexualidad en estas gentes, ¿no? Es una gran atracción hacia el sexo opuesto, por supuesto, y algunos con otro tipo de también de preferencias sexuales, ¿no? Claro. Sí. En el caso, por ejemplo, de Paganini, de Mozart, que es otro de estos personajes profundamente raros, digamos, por decirlo menos,
especímenes bastante raros de la humanidad en el sentido de su percepción, de su desarrollo, de la expresividad musical que tienen estas gentes, que no es una digamos una cuestión común, ¿no? Aunque por ejemplo Paganini era más asociado a lo demoníaco, y hoy en día, por ejemplo, a Mozart, eso está comprobado, el efecto Mozart. Les ponen a los niños la música de Mozart, ciertas piezas musicales de Mozart cuando van a nacer, sobre todo en el vientre materno, y cuando están antes de los 7 años, entre los 0 y los 7 años. Esta música está comprobado que les abre el entendimiento, estimula la parte cognitiva, la parte intelectual de los niños, la música de Mozart. Este personaje también, Wolfgang Amadeus Mozart, era un personaje muy fiestero. Él desde los 4 años de edad, caso contrario al de Paganini, desde los 4 años de edad, 5, su padre lo encuentra un día tirado sobre un pautado escribiendo música. Y bueno, pues al papá le dio risa porque el papá era un músico mediocrón también. Y entonces, no sabemos, miren, hay muchas sectas y muchas gentes que, principalmente las sectas, la masonería, muchas de estas sectas ofrecen a sus hijos primogénitos, le piden cosas generalmente a Moloch, que es otra representación del demonio. Piden cosas para precisamente buscar la fama, el poder, el prestigio, y entonces no sabemos nosotros qué clase en dónde o cómo se desenvolvía el papá de Mozart, por ejemplo, que pudo haber pertenecido a algunas de estas sectas que estaban en ese tiempo en boga, porque tenía poco que se habían formado de los picapedreros alemanes. Entonces estas sectas masónicas o francomasónicas y algunas otras que había por ahí empezaron a proliferar. Y bueno, pues el papá, que había sido un músico mediocre, un músico malón, tiene a este niño que era un genio. Que era un genio, que a los 4 o 5 años de edad escribe ya sinfonías, ¿no? Y ya tocaba. Lo llevaban como una atracción, como un fenómeno de circo prácticamente, a las cortes europeas, a que estuviera dando conciertos ahí de piano, ¿no? No, y hasta la fecha sigue siendo, pues, en el sentido musical, Mozart es de los personajes más grandes y más tocados, ¿no? En cuestión de cómo fue modificando la armonía y pues todas las digamos las reglas que se fueron pautando en el mundo de la música, ¿no? Entonces es un genio hasta la fecha. Sí, la música de Mozart es, decía Alberto Einstein, el físico, creador de la teoría de la relatividad, decía que para él Mozart era el único personaje que había logrado captar la armonía del universo y plasmarla a través de las notas musicales, ¿no? Entonces, bueno, Wolfgang Amadeus Mozart, este personaje también, que muere joven, a los 32 años de edad, me parece, muere muy joven, Wolfgang Amadeus Mozart. También tiene una vida muy disipada, igual que Niccolò Paganini, terminando las de dirigir sus obras, sus conciertos. Regularmente terminaba en algún lecho por ahí con alguna damisela de las que participaban en las obras. De sus groupies de ese tiempo, sí. Tenía ahí muchas fanáticas también. Era un personaje bastante relajiento, muy alegre,
muy vivaz. Sí, eso yo creo que en el mismo perfil de todos los personajes que vamos a ir estar hablando todo este rato, pues es parte de su misma esencia, de su naturaleza, de que perciben la vida como muy fácil, o sea, tienen una percepción diferente hacia las cosas, con más sensibilidad. Y puesto la hipersensibilidad que todos ellos manejan, pues los orillaba siempre a tener mejor estructura en la cuestión de componer música, ya sea en las letras o en la cuestión de música hecha, ¿no? Entonces, pues no todos estos personajes son como los demás, ¿no? No son gente convencional, digámoslo así, ¿no? Sí, ahí también van a ver ustedes, por ejemplo, aquí algunos de estos personajes de los que vamos a estar hablando. Generalmente sus orígenes son muy confusos. Como habíamos hablado también en el programa anterior, me parece, sobre la cuestión bíblica y todas esas cosas, que también son cuestiones muy confusas, los orígenes de los personajes estos bíblicos. Igual en el caso de estas gentes, de estas personas, de estos músicos, de estas entidades artísticas, de estos artistas, son a veces confusas los orígenes. Por eso les decía, bueno, quién sabe en dónde, cómo hayan participado sus padres, qué hayan sido, qué hayan hecho, de dónde hayan venido. Todos estos avatares que nosotros regularmente no podemos identificar porque son muy confusos, pero van saliendo algunos detalles que hemos podido ir viendo en la investigación. Esto está evidentemente lleno de misterio, ¿no? Porque igual que, por ejemplo, en el caso de William Shakespeare era hijo de campesinos casi incultos, casi completamente incultos. No, y que haya desarrollado un sentido tan fino y tan estricto en la cuestión de la literatura es complicado, ¿no? Que lo haya, digamos, mamado de cuna, pues era muy difícil, ¿no? Creer esa parte. Sí, no, pues es imposible creer eso. William Shakespeare se pierde 8 años en Londres y cuando ya regresa siendo el gran dramaturgo inglés, y no inglés, sino el gran dramaturgo universal. Es el mejor escritor de teatro de la historia, el mejor dramaturgo de la historia, William Shakespeare. Este personaje que también, les digo, desciende de gente que no era letrada, que no sabía prácticamente leer y escribir. Él hasta antes de irse a Londres, hasta antes de irse a buscar trabajo a Londres, era también prácticamente un desconocido. Él prácticamente desaparece en Londres, nadie sabe qué hizo. Algunos dicen que empezó a dar clases en una escuela, ¿de qué? No lo sé, pero que empezó a dar clases en una escuela. Otros dicen que estuvo estudiando, otros dicen que se metía a las bibliotecas a leer, que se quedaba a observar a la gente, pero en sí no hay. Necesitaríamos una máquina del tiempo para regresar y observar a estos personajes y estar detrás de su vida para poder saber con precisión qué sucedió, cuál fue el fenómeno que creó o que detonó en ellos tal capacidad. William Shakespeare es una persona que, al igual que Mozart, que plagó de belleza el espectro musical, William Shakespeare plagó de belleza el espectro literario, ¿no? Todas las obras son obras extraordinarias, obras maestras, las de William Shakespeare. El Mercader de Venecia, Macbeth, Hamlet, todas estas obras extraordinariamente fuertes, con un dramatismo, con una acuciosidad extraordinaria en lo que respecta a la psicología de cada personaje, ¿no? Construir personaje por personaje con la psicología que les da, los giros dramáticos que tiene la obra shakespeariana es algo monumental, ¿no? Y además
haber puesto, cuando el lenguaje común de nosotros, los simples mortales, es de alrededor de 21,000, de alrededor de 108 a 150 palabras de uso cotidiano. William Shakespeare usó 21,000 términos distintos en sus obras. Entonces, imagínense la distancia que hay entre una mente como esta y la mente de los simples mortales, ¿no? También la historia de William Shakespeare es una historia muy singular, donde se mezcla también el misterio, porque algunos dicen que fue Christopher Marlowe el escritor de las obras, que no fue prácticamente William Shakespeare. Sí, que las ¿no? plagiaba. Que las plagiaba. Entonces, bueno, pues todo esto necesitaríamos, les decía, meternos en nuestra máquina del tiempo y regresar a ese momento, a esos momentos, para poder ver lo que sucedió. Pero bueno, los testimonios están ahí, las obras están firmadas por William Shakespeare, igual que lo de Mozart. Mozart, quizá incluso algunas de las obras de Mozart hayan sido plagiadas, porque había mucha envidia en Salieri, un músico de la corte vienesa, que le tenía una enorme envidia a Mozart, y entonces seguramente pudo haber sido capaz de quitarle algunas cosas por ahí, ¿no? Pero esto no menguó en nada la infinita superioridad y la sensibilidad que tenía Mozart. Los orígenes no sabemos de dónde proceden estos dones, ¿no? Algunos, les decía, puede ser de alguna de esas logias, o pueden ser, incluso, si nosotros pensáramos en un sentido, por decirlo de alguna forma, positivo, podrían ser dones que le vinieron de arriba, de otra. Son dones que vienen de algunas entidades superiores. No sabemos qué tipo de entidades, no podemos nosotros definir si es algo bueno o malo, si viene o no, si se da o no, pero bueno, pues es así. Es así, esos son los testimonios que estamos dando en este momento de estas personas, de estos personajes. Ahora, aquí tenemos también estos otros personajes, como el que fuera el padre de los efectos especiales en el cine, que también, así como llegó, desapareció de la escena del arte. Este es un personaje de nombre Georges Méliès. Georges Méliès, que también es una gente que está en el pensamiento colectivo. Georges Méliès fue el creador de los efectos especiales. También un personaje muy misterioso, cuyo origen es prácticamente irrastreable. Este personaje, Georges Méliès, llega cuando empieza el auge del cinematógrafo, con los hermanos Lumière, con Alva Edison y estos personajes, y él es quien empieza a hacer los efectos especiales para las películas. Él crea una película llamada El viaje a la luna, donde recrea un escenario selenita, un escenario lunar, como, bueno, pues no, en ese tiempo no se conocía, no había ni fotografías ni nada como hoy puede haberlas, como hoy las hay. Y este personaje llega, empieza a crear los efectos especiales. Ese efecto, por ejemplo, de crear a las personas, de hacerlas dobles, de pasarlas de un lugar a otro como si hubieran aparecido y desaparecido. Estos efectos los empieza él a hacer con la poca tecnología que había entonces. Y entonces este señor Georges Méliès, de repente, así como apareció y empezó a crear los efectos especiales, desaparece.
Él no muere, pero desaparece, muere hasta mucho tiempo después, no muere joven, pero desaparece, y entonces empiezan a buscarlo porque la gente de cine querían efectos especiales y sabían que él era el papá de los efectos especiales, el efectivo, y entonces lo van a buscar y nadie lo encuentra. Y un día un actor francés regresando de sus vacaciones se para en un pueblito francés, en una estación de tren, y lo reconoce. Georges Méliès, ya muy viejo, con la barba y el cabello largo, con su boinita, vendiendo juguetes en una estación de tren. El padre de los efectos especiales estaba vendiendo juguetes en una estación de tren en un pueblito, en una provincia francesa de poca monta. Y entonces va y les avisa a los empresarios, y estos van y le ofrecen millonadas de dinero para que regrese a crear efectos especiales, y él les dice que no, que está muy decepcionado del medio artístico de la cinematografía, y entonces no lo convencen de que regrese, no logran convencerlo de que regrese. Esta superestrella de los efectos especiales jamás volvió a pisar un foro, ¿no? Y murió así indigente. Murió bueno, prácticamente vendiendo juguetes. Tenía una tiendita de juguetes y ahí vendió, ahí murió, ahí ¿no? Murió. Y bueno, ya venimos más hacia acá, ya por esa época, un poquito más adelante, aparece el fundador de del Club de los 27, ¿no? Que sí, por ahí está la Vox Populi, y algunos textos refieren a Robert Leroy Johnson, que nació en 1911 y muere en 1937, a los 27 años de edad. El señor, bueno, pues dicen los que lo conocieron, los que estuvieron cerca de él, dicen que era un guitarrista malón también, sí, mediocre, un guitarrista mediocre, y que recorría grandes distancias en búsqueda de trabajo, fama, en búsqueda de la fama, en busca de destacar en el medio del blues, hasta que un día va a la intersección de la autopista 61 y la 49 en Clarksdale y hace el famoso pacto con el diablo ahí. Y entonces le ofrece su alma para convertirse en una estrella del blues, y lo logra, ¿no? Tú me platicabas, Marco, que sí, hay una película, sí, hay una ¿no? película que por ahí hace Ralph Macchio, el que hizo Karate Kid, muy famosa, que se llama Crossroad, La Encrucijada. De hecho, ahí toca uno de los guitarristas del siglo pasado, bueno, todavía, de los grandes, Steve Vai, de los grandes guitarristas de rock. El único doctor en guitarra. El único doctor en guitarra. Bueno, y ahora ya hay más, pero en ese tiempo era el único, pues sí, de los grandes virtuosos que existieron. De hecho, ese es un guitarrista que influenció la carrera de muchos guitarristas en la actualidad. Se prestó al rodaje de esa película porque pues él también tenía ese tipo de influencias, la música blues. Recordemos que en Estados Unidos era la música, digamos, como el rock en los 60s, ¿no? Era contracultura el blues. Era un lenguaje que se ocupaba para los negros y para la gente pues que tenía menos recursos en Estados Unidos. Dijéramos aquí para la banda. Para la banda, exactamente, era una música que pues estaba en los clubs, y él tocaba en clubs. De hecho, este Johnson, él era músico de clubs en ese tiempo, pues igual como tocar aquí en los bares, ¿no? En ese tiempo él tocaba en bares, percibía sueldos poco decorosos, pero también era de esas facultades que tienen todo este tipo de personajes, que siempre han sido altamente sexuales, ¿no? Siempre han tenido relaciones con muchas mujeres y en muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, este personaje
a fin de cuentas, dicen que sí hizo un pacto para que pudiera en algunos meses convertirse en un guitarrista virtuoso, y lo logró. Y pues para todos fue un asombro, decía, pues cómo él después de tocar tan mal se convierte de la noche a la mañana en uno de los grandes guitarristas del momento, y graba creo que fueron 11 o 12 álbums los que grabó en un año. Entonces, pues fue increíble, ¿no? Digo, y para ese tiempo que los estudios eran muy reducidos, había poca producción, no había tanta tecnología como el día de hoy, pues sí son pues son cosas que nos hacen ver que no fue algo normal, que pudo haber generado, se pudo haber generado por otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, que no fue, digamos, como lo que hablábamos de William Shakespeare, que de repente desaparece 8 años y luego aparece como el gran dramaturgo. Este cuate anda tocando en bares de poca monta, Leroy Johnson, y de repente se convierte en un virtuoso de la guitarra, ¿no? De ser en apariencia un vago con una guitarra, de repente se convierte en un virtuoso con la guitarra y virtuoso con las mujeres, porque también pues, era muy seguido, ¿no? Dicen un depredador era. Dicen que cuando este cuate empieza ya a sonar fuerte, no había una noche que durmiera con la misma mujer, ¿no? Era una tras otra, tras otra, tras otra, siempre estaba, después de cada presentación amanecía con mujeres distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una conducta muy parecida a lo que decíamos de Paganini, de Mozart, de este personaje, ¿no? Sí, ahí en la película esa hacen muy bien la escena de que pues él anda buscando cómo volverse famoso, y lo logra haciendo un pacto igual en la encrucijada, donde la intersección, y el diablo le dice que después de algún tiempo va a venir a recoger su alma, y en una canción dice, bueno, ya es el momento, ¿no? Es el momento, entonces tengo que... Él muere asesinado por un esposo celoso y muy molesto. Dicen que le vació estricnina a su whisky, ¿no? Y entonces pues terminó muerto a la edad de 27 años, y él fue el primero que tuvo que tuvo que entregar el alma a los 27 años, ¿no? El primero con el pacto ya más claro, con el demonio o con el diablo en este caso, y que muere a los 27 años en una situación extraña. Sí, y bueno, después viene ya, digamos, este es el abuelo del rock, ¿no? Del rock moderno, el blues, esta música de negros, esta música que en ese momento se considera música de negros, ¿no? Empiezan estos movimientos y empieza a aparecer los personajes como Chuck Berry y algunos otros, hasta que aparece el primer blanco en los años 50, cuando empieza todo el aspecto. Esto no hay que perderlo de vista, el entorno cultural de las cosas, porque si no nos vamos perdiendo, ¿no? El entorno cultural en esas épocas, en los 50, estaba señor, estaba los Rockefeller, el Club Tavistock, ¿cómo se llama? El Instituto Tavistock, todos estos, Julio Verne, no era Julio Verne, el nieto de Sigmund Freud, se apellidaba Verne, no recuerdo ahorita el nombre, ya trabajando sobre la ingeniería social. Se dan cuenta que esta música tenía una gran influencia sobre la masa, digamos, sobre la banda, ¿no? Sí. Sobre todo masas, en la juventud, ¿no? Que en la juventud, ¿no? Que esto podía ayudarles a controlar y a manejar socialmente a las masas. Y entonces aparece el primer personaje, yo creo que en mucho creado por estos grupos de poder,
que nosotros conocemos como el rey del rock. Aparece Elvis Aaron Presley, cuyos, este cuate nace un 8 de enero, muere a los 42 años Elvis Presley. Este personaje el rey del rock and roll tiene un arrastre bárbaro con las mujeres. Es un personaje creado seguramente exprofeso para estas cosas. Hay cosas que mucha gente no sabe. Elvis Presley era descendiente de judíos alemanes, de gente judío-alemana. Por eso se va a hacer su servicio militar a Alemania, ustedes recordarán, y se casa con una alemana. Se casa con Priscilla Presley, que era alemana, la conoce a los 14 años y se la trae a Estados Unidos. Este cuate, Elvis Aaron Presley, hijo de estos judíos alemanes, eran músicos, compositores, cantantes, la familia de la que desciende Elvis Presley. No lo presentan como que era un trailero y de repente llega a los estudios. También fue igual, ¿no? También su pasado es también, pues tiene mucha intriga, ¿no? ¿De dónde procede, de dónde viene este cuate, ¿no? Ellos su apellido era Presler y lo anglifican, son germanos, judíos. Llegan a Estados Unidos y se ponen Presley, lo anglifican, le ponen Presley a su apellido. Él nace él es gemelo. 35 segundos antes de que lo saquen a él, sacan al primer Presley, al hermano Jeremy Presley, y se muere este niño, no alcanza a vivir. Y queda Elvis Presley como hijo único, ¿no? Entonces, bueno, él, para muchos que no saben, tenía lazos, digamos, genealógicos. Había una genealogía con gente como Abraham Lincoln y con Henry Ford. No, con el presidente Gerald Ford. Gerald Ford. Tiene nexos sanguíneos genealógicos con Henry Ford y con Gerald Ford. Con Gerald Ford y con Abraham Lincoln. Por un pariente de ellos, viene directamente también de ahí, de ese linaje. Entonces, como vemos, también los linajes es algo que en lo que no reparamos mucho. A nosotros nos presentan las cosas como que son de súbito, ¿no? Como les decía, de repente aparece un trailero de Memphis, se baja de su tráiler, se mete a un estudio de grabación y se vuelve el rey del rock, ¿no? Como si fuera tan fácil, ¿no? Ustedes que son músicos aquí, Damián y tú, que se dedican a este arte, es un arte la música, no es algo fácil, no es algo sencillo. Yo en algún momento de mi vida estuve metido en esos rollos de la música durante buena parte de mi vida. Ahí de repente me he hecho mis rolitos todavía, pero ya no con tanta profusión. Pero sí, se requiere una dedicación y un esfuerzo constante y sostenido para ser un buen músico. Por lo menos se requiere estudiar 6-8 horas el instrumento que uno trabaja para poderlo dominar, ¿no? Sí, al principio así es. Bueno, de hecho esto el tiempo, ¿no? O sea, un músico que se dedica a esto debería de ser así, de trabajar sus 8 horas diarias y en continuo, ¿no? Porque no nada más es aprender, sino estarse renovando todo el tiempo. Claro. ¿No? Por las nuevas generaciones. Y hablando de Elvis, pues sí es algo pues increíble ver cómo y es importante hacer notar que él era blanco, ¿no? O sea, porque un negro no iba a poder en ese tiempo volverse el rey del rock. Era imposible. No, era imposible. Por lo que hablabas de la cuestión social, ¿no? En ese tiempo se estaba estructurando la nueva posición que iba a tener la humanidad el famoso nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, exactamente. La cuestión social empezaba a tramarse en esos momentos. Y ahí acuérdense que en ese entonces
había aparecido, por ejemplo, un elemento que es central en todo este entramado, que era el LSD, el ácido lisérgico, que la compañía Sandoz saca de manera experimental y que van, digamos, lo están sacando como tratamiento para la esquizofrenia, tratando según esto es lo que plantean, ¿no? También a saber, porque las farmacéuticas son muy tramposas, te dicen que sacaron algo para una cosa y no fue cierto, le atinaron por chiripa o alguna cosa así. Y hay que recordar que en ese tiempo también el doctor Cameron, James Cameron en Canadá, estaba dando tratamientos ya con LSD, empezó a dar tratamientos con LSD, tratando de incluso resetearle la mente a algunas personas, como lo que nosotros conocemos como resetear en lenguaje informático es dejar en cero las memorias y reimplantarle un nuevo estado, un nuevo software, un nuevo software a la computadora. Entonces eso estaba tratando de hacer el doctor Cameron en Canadá, que después lo contrata la CIA y el Instituto Tavistock para empezar a trabajar con esto. Y Elvis Presley se va a ofrecer en algún momento de su vida, se va a ofrecer le va a ofrecer a Richard Nixon, poder promover el uso del LSD entre la juventud. Como nuevos estados de conciencia, ¿no? En ese tiempo, así lo veían, como para que pudieran primero reemplazar algún tipo de enfermedad, digamos, psíquica, y después poder encontrar también un nuevo orden en la psique de los jóvenes, ¿no? Sí, en el imaginario colectivo, ¿no? Un nuevo orden social. Crear un nuevo orden a través del uso de la droga y de la manipulación a través de modelos como Elvis Presley, por ejemplo. Claro. Le regala una Colt 45 cuando va a ver a Nixon. Hay incluso una película, la otra vez la vi en HBO, la película esta, donde pasan cuando Elvis Presley, se llama Elvis contra Nixon, Elvis Presley va y le regala una pistola, una Colt 45 con 7 balas de plata, fíjense, y Nixon a cambio le da su credencial con su credencial de agente antinarcóticos de la policía de Estados Unidos. Entonces, este cuate tenía delirios incluso de ser agente, ¿no? De ser espía. Bueno, pues este cuate tenía una enorme riqueza. Elvis Presley murió a los 42 años y llegó a ganar $4,500 millones en el tiempo en que estuvo vivo. Imagínense la cantidad de dinero, de fama, de poder, que seguramente todos estos grupos de poder estaban eslabonando esta conspiración enorme para el manejo de la masa de la juventud, que no querían que se volvieran improductivos, porque hay que recordar que la época de entonces empezaba a darse el movimiento hippie y todas esas cosas. Antes, yo creo que, para no saltarnos esa parte, después de los 50s, cuando se hizo pues el ícono del rock, y empezaron a crecer nuevos personajes en la cuestión literaria, William Burroughs, Aldous Huxley, y todos ellos promovían el uso del LSD y la decadencia humana. Sí, ya desde ese entonces empezaban a hablar de que nosotros estábamos hechos para destruirnos, y Ray Bradbury. Sí, pues porque ellos eran pues todos los autores subsecuentes de los poetas malditos, de Baudelaire, de Rimbaud, ¿no? De Verlaine, de todos ellos. Bueno, sí, y ahí en esa época también aparece otro de estos personajes de los pactos, un joven de 14 años que escribe una novela que se llama,
Bueno, ahorita seguimos con Elvis, pero vamos a esta parte ahorita que mencionaste a los poetas malditos, a quien consideran el nuevo Rimbaud. Se llama Raymond Radiquet. Este cuate escribe a los 14 años de edad, fíjense ustedes, radioescuchas, a los 14 años de edad escribe una novela que es un trancazo a nivel mundial, una novelita que no llega a 100 páginas y se llama Con el diablo en el cuerpo. Y este cuate muere a los 22 años, en circunstancias medio raras, extrañas. Muere Radiguet a los 22 años, a quien ellos consideraban el nuevo Rimbaud. Esto porque hay un choque ideológico, no quiero pensar que lo mataron, sino estoy diciendo que porque pudiera ser, porque hay un choque ideológico entre esta corriente de que mencionabas tú, de los poetas malditos con la generación beat. Estos personajes, Aldous Huxley, Ray Bradbury, William Burroughs, Alan Greensberg, Timothy Leary, todos estos personajes de la élite intelectual estadounidense que están apoyando estos movimientos, y donde Elvis Presley que era bastante naco, esto a lo mejor me van a linchar, pero Elvis Presley era bastante naco. Recuerda que era sureño, padrino. ¿No? Entonces, miren, no sé si han visto, hay un video donde está grabando no vayan a pensar que es envidia mía, ¿no? Pero está grabando la canción aquella de You Were Always on My Mind. Y le sacan de repente una mano, levanta la mano izquierda y tiene un reloj de este tamaño, como una caja así, como un celular. Hagan de cuenta como este celular así, pero de oro con diamantes, cabrón. Un reloj enorme de oro con diamantes. Sus lentes negros en un estudio, adentro de un estudio con lentes negros, con un reloj de ese tamaño. Pero lo que pasa es que yo creo que esas fueron con unas joyas, que parecía tótem azteca, ¿no? Colguijos acá y en todos lados. Evidentemente, pues eso es, yo creo que ya estaba bastante desquiciado. Elvis se tomaba 37 pastillas todos los días, para ir al baño, para no ir, para dormir, para despertar, para comer, para no comer, para hacer sexo, para no hacerlo. 37 pastillas diarias. Cuando muere a los 42 años pesaba 140 kilos, cabrón. Tenía una fuente de Pepsi-Cola en Graceland, en su mansión. Compraba cada año, cambiaba 7 Cadillacs, uno para cada día de la semana. Y seguramente, yo creo que entre Priscila, el médico que lo atendía, el instructor de karate que después se lleva a Priscila y todos estos, sí. Yo creo que dice, no, pues sabes qué, hay que mantenerlo hasta la madre para sacarle dinero. Imagínense a alguien que produce $4,500 millones, que es una cantidad, es un mundo de dinero. Imagínense si no le convenía a la gente que estaba a su alrededor tenerlo hasta la madre todo el tiempo, drogado, ¿no? Y también al establishment, a los grupos de poder, les convenía tener a alguien manipulable, a un títere al que pudieran manejar como se les pegara la gana. Entonces, bueno, y este cuate evidentemente pues se desubica. Él era un producto auténticamente de la publicidad. Sí. Aunque sí canta chido, o sea, la verdad, la música de Elvis es buena música. Pero lo que pasa es que las circunstancias de todos los rock stars en la historia así musical, pues siempre han estado plagadas de difamaciones, y bueno, pues su cuestión social siempre ha estado pues llena de mitos, porque pues es muy complicado que ellos puedan ser como, digamos, las personas ordinarias, no pueden salir a la calle, comerse una pizza, o hacer cuestiones normales. Entonces todo en ello genera pues un halo así pues de wow, ¿no? O sea, son cosas inalcanzables, ¿no? Eso también es lo que va generando. En ese tiempo pues no se usaba el pelo largo. En los 50 él empezaba a dejarse las patillas, y eso para la época. A moverse acá muy
cachondamente la cadera. Sí, diferente, todo ¿no? Eso, diferente. ¿no? Entonces, incluso la Liga de la Decencia lo quería prohibir, no querían vetar que lo sacaran nada más de la cintura hacia arriba y cosas de ese tipo, ¿no? Que siempre, la gente admiró tanto a este personaje que crearon la iglesia presleiteriana. Hay una iglesia presleiteriana, ¿no? Donde la gente adora a Elvis Presley como si fuera una especie de Jesucristo. Y entonces, este cuate, bueno, pues terminó muriendo en el baño de su casa, solo, ¿no? Pesando 140 kilos. También es extraño, fíjense, estamos hablando de que estaba una especie de conspiración por el nuevo orden mundial en auge. Y las conspiraciones se hacen en las élites. Se hacen en el medio de la intelectualidad, las revoluciones se hacen ahí, no se hacen con la base social. Hoy es probable que se puedan hacer por lo que tiene por la masificación del conocimiento a través de Internet. Sí, la información. La información que se maneja, pero en ese tiempo eran todas las revoluciones las creaba la élite. Aunque nos hacían creer que nosotros las estábamos haciendo y todo eso. Pero los 60 fue un laboratorio de experimentación de ingeniería social, donde se salieron con la suya los del nuevo orden mundial. Porque no había la información como la tenemos el día de hoy, como está a la mano. En la carretera de la información, hoy se aprenden cosas en 2 meses, las que te tardabas 8 años. Pero a lo mejor se quedan grabadas, pero no se comprenden. Esa es una parte importante. Ahora, es extraño que Tom Parker, el general Tom Parker, haya sido el manager de Elvis Presley. ¿Por qué un general iba a ser el administrador de una estrella de rock? Un exmilitar. Seguramente este señor tenía algún nexo con estos grupos de poder o directamente con el gobierno norteamericano. Seguramente él intercede para que le den la entrevista con Nixon. Cuando va a ver a Nixon y bueno, pues le ofrece ahí, le regala su pistola y todo este tipo de cosas, ¿no? Elvis se metió a una logia teosofista también, anduvo por ahí en las logias teosofistas y tuvo que ver también con el Ku Klux Klan. Era bastante racista. Elvis Presley llegó en alguna ocasión a decir que él prefería besar un perro que a una mexicana. O sea, era bastante... Era como tipo Trump, ¿no? Pero en estrella de rock. Entonces, todas estas cosas, bueno, pues la gente a veces no las sabe, pero este señor venía, yo creo que fue construido por fuerzas muy oscuras y eso terminó costándole la vida completamente, ¿no? Y ahora, bueno, pues después vino la famosa ola inglesa donde aparecen los Rolling Stones. Y con ese tema, un temazazo, a mí me encanta esa pieza, Simpatía por el Diablo, ¿no? Ese es un super rolón. La letra y la música es algo extraordinario, pero también ellos son conocidos como sus satánicas majestades, ¿no? Entonces, bueno, estos personajes, los Rolling Stones, hasta la fecha siguen, parece que tienen pacto vigente con Lucifer, ¿no? Porque estos cuates, bueno, están haciendo, hicieron con esa, se convirtieron en verdaderamente una leyenda con esa canción, ¿no? Cuando apuñalan al negro, al joven negro ahí en pleno concierto. Que están cuidando Los Ángeles del Infierno, ¿no? Sí. Son un grupo de motociclistas, están tocando la de Simpatía por el Diablo, que después suprimieron, no la volvieron a tocar hasta 20 años después, me parece, ¿no? Hasta el 75. Hasta el 75 vuelven a tocar esa pieza. Yo creo que ellos sí en algún momento, aunque no ha sido evidente o público, yo creo que ellos sí hicieron algún pacto, la verdad. Algunos más lo llegaron a hacer. Y ahí
Ahí aparece Brian Jones, el fundador de los Rolling Stones, que muere a los 27 años también. El segundo del club. El segundo del club. Y con esto nos vamos al primer corte, amigos. Vamos a ver si hay saludos, si hay comentarios, para continuar nuestro programa después de este primer corte. Que lo vamos a hacer leve para, si no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, a ver, ahí me escucho, es que cambié el canal. Sí, pues aquí tenemos unos saludos, aquí empezando a llegar aquí en el chat de la página. Dice, saludos padrino Tomás, lo andamos escuchando desde el Estado de México. Está usted muy guapo. Hoy soy Angélica, ¿me puede mandar un saludo? Me encanta cómo comparte. Bueno, pues un saludo para Angélica. Y bueno, está el saludo, dice, hola, soy Verónica, soy fan del maestro Tomás. Saludos al maestro Tommy. Verónica. Saludos a Verónica. No te pongas nervioso, padrino. Sí, es que dice, saludos y un beso a Tomás. Yo no he hecho ningún pacto, no voy a pensar que he hecho pactos ahí. Dice, un saludo y un beso a Tomás. Besos. Atentamente, Javier. Yo creo que no. Es Plata, ¿no? O sea, debe ser Plata. Ya lo dice, caché. Mi nombre es Mario. Soy fan de el programa Enigmas y Paradigmas. Gracias por compartir, padrino. Es un misterionauta. Son los fanáticos de Enigmas son misterionautas. Y bueno, aquí tenemos otro saludo aquí, pero ahora desde Perú. Nuestro amigo Jonathan, desde Cusco, Perú. Saludos a todos en cabina. Jonathan, un abrazo a Perú. Desde aquí a los hermanos peruanos. Quiero mandarle mi saludo a todos en cabina desde Monterrey. Mi nombre es Toño M. Saludos, Toño. Saludos, Toñito. Ahí en Monterrey. Y bueno, aquí está un comentario que hablen de los 27. Sí, yo creo que ya va a entrar un poquito más a fondo, ¿no? En lo que viene. Sí, ya hablamos del primero, que fue Robert Leroy Johnson. Ahorita estamos entrando con Brian Jones, que fue el segundo de este famoso club de los 27. Que deben estar atentos nuestros misterionautas, porque dentro de pocos programas, un par de programas más, vamos a empezar a regalar playeras de Enigmas y Paradigmas. Ahí me apunto yo. No, ustedes Damián, pero Damián debe ser extra grande. Deje de darle de una vez mi talla. Va a ser unitalla. Ahí le mandamos un saludo al amigo, se llama Hugo Sánchez, que me mandó un mensajito ahí de Colombia. Que está muy malo, pero es compañero y quiere abrir un grupo allá. Entonces le mandamos un saludo y le vamos a mandar la información, a Hugo, lo que necesita y de los conceptos. Y aquí está entrando otro mensaje aquí ya para irnos al corte. Bueno, un espacio, ¿no? Regresando vemos los de Facebook Live. Exactamente, dice, buenas tardes, Tomás, Marco, saludos desde Dallas, Texas. Buen tema, continuemos aprendiendo. No nos deja el nombre, pero saludos a Dallas, Texas. Y bueno, pues si les parece, vamos a una pausa, ¿no? Una pausa y regresamos aquí con este tema. Este es Enigmas y Paradigmas del siglo XXI con el profesor Tomás López. Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 16 horas, transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López. Con Tomás López, Enigmas y Paradigmas del siglo XXI.